Cuando llegamos al Evangelio de Marcos y empezamos a estudiar y adentrarnos en lo que dicen sus versículos y el relato que él describe según su narración, vamos a encontrar principios que son fundamentales y aspectos que son muy importantes que debemos de tomar en cuenta para nuestra vida diaria. El Evangelio de Marcos se divide en dos grandes grupos o dos grandes áreas, si quieres tomarlo de esa manera. La identidad de Jesús, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 30. Y la segunda parte que escribe o que narra el Evangelio de Marcos es ¿para qué vino Jesús? Del versículo 31 del capítulo 8 hasta el versículo 8 del capítulo 16, vamos a encontrar la razón del por qué vino Jesús. Toda la narrativa del Evangelio de Marcos va a enseñar el ministerio de Jesús en la tierra y cómo fue desarrollando aquello que le fue encomendado por el Padre. El capítulo 1, precisamente, vamos a encontrar del versículo 1 al 13 la preparación del ministerio de Jesús. Se va a dividir en tres áreas: el anuncio, el bautismo y la tentación. Cuando hablamos del anuncio, vamos a ver un fundamento muy importante que pone Marcos en el primer versículo, cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es directo y fundamental. Desde el primer versículo, Marcos está dando a entender dos verdades que son esenciales para los cristianos. El Evangelio trata únicamente de Jesucristo y Jesucristo es el Hijo de Dios. Estas verdades son el fundamento de todo el relato que va a narrar Marcos y que va a desarrollar al ser inspirado por el Espíritu Santo. Luego Marcos va a hacer referencia en los siguientes versículos a dos profetas. Él dice el profeta Isaías, pero en algunas versiones hablan de los profetas y pone Isaías. La referencia que hace es del profeta Isaías y de Malaquías, para mostrar que lo que está ocurriendo no es algo improvisado, sino que es el cumplimiento de profecías que ya se habían declarado y que los judíos conocían. Que vendría un mensajero, alguien que prepararía el camino del Señor. La segunda parte que vemos es el bautismo, la sección en donde Marcos hace la relación de lo que anunciaron los profetas con aquella persona que ya estaba en la tierra anunciando el arrepentimiento y preparando el camino del Señor. Juan es descrito como la voz que clama en el desierto, el que llama al arrepentimiento, el que prepara el camino para el Señor. Dice que Juan bautizaba en el desierto y que predicaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí estaba confirmando lo que las profecías ya habían dictado mucho tiempo antes, que iba a venir una voz, que iba a venir alguien que iba a preparar ese camino, y acudían a él muchas personas de Judea, de Jerusalén y de sus alrededores para ser bautizados, arrepintiéndose de sus pecados. Seguidamente, después de que Marcos hace la relación de lo que dijeron los profetas con esa persona que ya estaba cumpliendo esas profecías, él hace una descripción de las vestimentas y de la forma de vida de Juan, haciendo referencia a Elías, ya que así vivían las personas que estaban en los desiertos, y era una manera de reconocer que Juan también era un profeta, al igual que Elías. Pero Marcos no explica mucho la relación que tenía con Elías porque su audiencia era una audiencia gentil que vivía en Roma. Lo que sí nos muestra Marcos en este primer capítulo es que Juan tenía muy claro su rol. Su rol era de anunciar a aquel que vendría, uno más poderoso que yo, lo relata Marcos, uno que bautizará con Espíritu Santo. Es lo que anunciaba Juan. Juan tenía muy claro que él no era el centro de su mensaje, sino que aquel que vendría era el centro y era el que iba a bautizar con Espíritu Santo. Y es por lo tanto, después de que él estaba anunciando y llamando al arrepentimiento de pecados, que vemos en la narración que aparece alguien que llegó a bautizarse. Se estaba cumpliendo la promesa de uno que vendría a salvar el pueblo, de uno que vendría a ser el Cristo. En el momento en que Jesús desciende a las aguas y es bautizado por Juan, aunque Juan mismo declara que no era ni digno de desatarle la correa de sus zapatos, es obediente a lo que debía de cumplirse.
Juan y Jesús cumplen las profecías, y Marcos también lo confirma en su escrito. Después de que Jesús sale de las aguas, desciende sobre él el Espíritu Santo para llenarlo y se escucha una voz que dice: "Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia", en donde se confirma públicamente quién era Jesús, tal y como Marcos lo había dicho en el versículo número 1. La tercera parte que veremos en este capítulo del versículo 1 al 13 es la tentación. Después del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo y que se confirma que Él es el Hijo de Dios, el mismo Espíritu Santo lo guía al desierto, en donde es tentado por Satanás, los ángeles le sirven y está con las fieras. Pero Marcos no entra en muchos detalles con respecto a lo que se habla de la narración. Eso sí se puede encontrar en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, en donde se explica que la respuesta de Jesús a esas tentaciones fue a través de lo que estaba escrito, a través de la palabra que había salido de la boca de Dios. Y esta etapa precisamente se muestra como ese momento de preparación espiritual para iniciar el ministerio que Jesús iba a enfrentar durante varios años de su vida aquí en la tierra, y en donde iba a tener una lucha directa en contra del enemigo. Entonces, si volvemos a ver atrás en estos 13 versículos, vamos a entender que Marcos deja muy claro que el Evangelio se refiere a Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue anunciado por los profetas, que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo de Dios y que al enfrentar a Satanás dio el primer golpe en su autoridad y en victoria sobre el enemigo. Y así es como comienza el ministerio de Jesús según el Evangelio de Marcos, preparado, confirmado y guiado por Dios desde el principio.